El eco de las explosiones retumbaba a lo lejos, mezclándose con el tañido débil de una campana que ya nadie oía. El convento de Santa Miriam, en las afueras de Alepo, se estremecía bajo el polvo que caía del techo agrietado. Hermana María Lucía, con el rosario entre los dedos, murmuraba una oración mientras las ventanas vibraban. El aire olía a humo y a pan viejo, a una fe que resistía a pesar de los escombros. Había llegado desde Guadalajara 2 años atrás, convencida de que su lugar estaba entre quienes sufrían. En Siria había aprendido que la fe no era una palabra suave, sino un acto de resistencia. Mientras recogía los cálices caídos, escuchó los gritos afuera. Un grupo de hombres corría, y el rugido de un vehículo militar se acercaba. «Dios mío, protégenos», susurró. Detrás de ella, la hermana Agnes, mayor y temblorosa, respondió: «Él nunca abandona a los suyos, María». Pero debemos escondernos. Antes de continuar esta historia, suscríbete al canal para más relatos que tocan el alma y revelan la fuerza de la esperanza en medio del dolor. El ruido se hizo más cercano. La puerta del convento crujió. Un estallido sacudió el corredor y los vitrales estallaron en un resplandor de colores rotos. Las monjas corrieron hacia la sacristía. María Lucía tomó el crucifijo de madera colgado sobre el altar y lo apretó contra el pecho. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Recordó las tardes en su parroquia de Jalisco, el olor del incienso, las risas de los niños, el eco tranquilo de los rezos. Aquello quedaba tan lejos como si perteneciera a otra vida. Una voz masculina gritó órdenes en árabe. Los pasos resonaron en el pasillo. Agnes cayó de rodillas, rezando con los ojos cerrados. María Lucía, sin saber por qué, sintió una calma repentina. No era ausencia de miedo, sino una certeza serena de que debía permanecer firme. Los hombres entraron. Iban cubiertos de polvo, con los rostros ocultos bajo pañuelos oscuros. Uno de ellos, de mirada dura y barba corta, levantó su arma y gritó: «¿Quién manda aquí?». María Lucía no respondió. Otro miliciano se acercó y arrancó el crucifijo de su mano. Ella lo miró directamente a los ojos. Por un segundo, algo en esa mirada, ni súplica ni desafío, sino una dignidad tranquila, pareció desconcertarlo. «Son solo mujeres», murmuró uno. «No tienen nada». El líder, el mismo de la mirada cortante, ordenó que las reunieran. Las arrastraron hacia el patio. El suelo estaba cubierto de polvo y pétalos caídos del jardín donde antes crecían rosales. El sol ardía sobre los muros agrietados. «¿Por qué hacen esto?», preguntó María Lucía con voz firme. «Porque nadie escucha cuando hablamos», respondió el hombre. «Y ustedes traen a los que mandan desde lejos. Sus rezos son sus armas». Ella quiso replicar, pero Agnes la sujetó del brazo. «No, hija, no digas más». El comandante miró a las mujeres durante un largo momento. Había algo en su rostro que no era puro odio, sino una mezcla de cansancio y rabia vieja. «Llévenlas», dijo al fin. «El que se quede muere». Las monjas fueron empujadas hacia un camión cubierto. María Lucía sintió el aire caliente en el rostro mientras el vehículo arrancaba, levantando una nube de polvo que cubrió el convento como un sudario. Miró hacia atrás, alcanzando a ver la cruz del techo doblada entre las ruinas. Mientras el motor rugía, pensó en su madre, en su voz cálida diciendo: «Cuando sientas miedo, no corras del fuego, aprende a atravesarlo con fe». Cerró los ojos y respiró hondo. La certeza de que su vida cambiaría para siempre se grabó en su corazón. El camión tomó rumbo al norte. El paisaje se volvió árido, un mar de arena y ruinas bajo un cielo sin compasión. María Lucía comprendió que no sabía a dónde la llevaban, pero algo dentro de ella, una chispa que ni la guerra podía apagar, seguía vivo, y en silencio prometió no dejar que el miedo destruyera lo que aún quedaba de su alma. El camión avanzaba por caminos de tierra entre ruinas silenciosas. Cada bache hacía que las monjas se aferraran a las tablas del piso. El ruido del motor era lo único que rompía el silencio. Ni los hombres hablaban. Hermana María Lucía intentaba rezar,
pero las palabras se enredaban entre el polvo y el miedo. Frente a ella, la hermana Agnes apretaba un rosario invisible, los labios moviéndose sin sonido. Cuando el vehículo se detuvo, el sol estaba en lo alto. Los milicianos gritaron órdenes. «¡Bajen!». María Lucía obedeció sintiendo el calor del suelo filtrarse por las sandalias. A lo lejos, un edificio semiderrumbado parecía un esqueleto de piedra. El aire olía a metal y ceniza. Fueron llevadas a una habitación estrecha, con paredes desnudas y un suelo cubierto de polvo. Una ventana rota dejaba entrar un viento caliente. Los hombres cerraron la puerta y se escuchó el sonido del candado. Agnes respiraba con dificultad. María Lucía la ayudó a sentarse. «Estamos vivas, eso ya es algo», murmuró. Agnes la miró con tristeza. «Hija, no sabes en manos de quién estamos». Horas después, un hombre entró. No llevaba máscara. Sus ojos eran negros, cansados, llenos de un fuego que no era solo furia. «Soy Faris», dijo con voz ronca. «Nadie las lastimará si obedecen». María Lucía lo observó con cautela. «¿Por qué nos trajeron aquí?». Faris la miró un largo rato antes de responder. «Porque ustedes representan a un país que mira hacia otro lado. No somos monstruos. Solo queremos que nos escuchen». «Somos religiosas, no políticas», replicó ella. «Entonces recen», contestó él, girando para salir. La puerta volvió a cerrarse. Afuera los disparos resonaban en la distancia como truenos sin tormenta. El silencio que siguió fue aún más denso. María Lucía apoyó la cabeza en la pared y dejó que las lágrimas corrieran en silencio, no por miedo, sino por impotencia. Cayó la noche, y el calor del día fue reemplazado por un frío seco que se colaba por la ventana. Desde su rincón, Agnes comenzó a rezar en voz baja. «Padre nuestro que estás en los cielos». Las otras monjas la siguieron. María Lucía sintió que el rezo se mezclaba con el viento, como si las palabras se perdieran entre los escombros del mundo. Al amanecer, un joven miliciano abrió la puerta. Tenía apenas 20 años, la mirada insegura. Les dejó una jarra con agua y un trozo de pan duro. No dijo nada, pero antes de salir murmuró: «No tengan miedo». María Lucía lo observó. Había compasión en esa voz, una humanidad que desentonaba con el uniforme sucio y el fusil colgado al hombro. Durante el día, los disparos se escuchaban más lejanos. Desde la ventana, María Lucía alcanzó a ver columnas de humo elevándose sobre los tejados de Alepo. Pensó en las familias que había ayudado antes del ataque, en los niños que jugaban frente al convento, con pelotas hechas de trapo. Todo eso parecía ahora un sueño borrado por el polvo. Por la tarde, Faris volvió. Traía un cuaderno en la mano. «Necesito que una de ustedes escriba una carta», dijo. «Queremos que el mundo sepa que seguimos aquí». María Lucía dio un paso adelante. «Yo puedo hacerlo». Él asintió entregándole el cuaderno. «Escribe lo que quieras, pero que entiendan que no somos asesinos, que la guerra nos cambió, no la elegimos». Ella lo miró con seriedad. «¿Y cree que alguien allá afuera leerá esto?». «Tal vez», respondió él con una amargura que casi parecía tristeza. Cuando él se fue, María Lucía se quedó mirando el papel. No sabía qué escribir. Su mano temblaba. Finalmente comenzó: «A quien lea estas palabras, estamos en Siria, tierra de ruinas y esperanza. No pidan por mí, pidan por los que han olvidado rezar». Guardó el cuaderno junto a su pecho, sintiendo que, de alguna forma, su voz seguía viva. Esa noche, mientras el silencio se extendía de nuevo, pensó en que el verdadero enemigo no era el odio, sino la indiferencia del mundo. Y juró no rendirse, aunque el cielo se desplomara sobre ella. El viaje duró todo un día. El camión avanzaba entre dunas y caminos rotos, dejando atrás los restos de Alepo. A través de las rendijas de la lona, María Lucía veía el paisaje transformarse en un mar de arena y colinas áridas, donde el sol caía con una fuerza que parecía quemar el alma. El aire dentro del vehículo era espeso, y el silencio de las hermanas pesaba más que el calor. Cuando el motor finalmente se detuvo, un viento seco se coló entre las tablas. Los hombres gritaron órdenes
y abrieron la puerta. Ante ellas se extendía un campamento improvisado. Tiendas de lona sucia, barriles oxidados y un grupo de hombres armados que las observaban sin expresión. Un cartel pintado a mano decía en árabe, «Campo de Al-Safira». Fueron llevadas a una carpa grande, sostenida por palos de metal. Dentro había colchones viejos y un olor fuerte a queroseno. María Lucía ayudó a Agnes a recostarse, mientras dos mujeres sirias les ofrecían agua. Una de ellas se presentó en un susurro. «Soy Nadia. Estoy aquí desde hace 3 semanas». «No teman, yo las ayudaré cuando pueda». María Lucía la miró con gratitud. Nadia tendría poco más de 20 años, y en sus ojos oscuros había una mezcla de miedo y determinación. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. «Porque mi familia no aceptó colaborar con ellos. Mataron a mi padre y me trajeron». María Lucía guardó silencio. Sentía un nudo en la garganta, una impotencia tan grande que ni siquiera sabía si debía llorar o contenerse. Esa noche, mientras el campamento se sumía en penumbra, una linterna iluminó la entrada de la carpa. Un hombre delgado, con barba corta y bata gris, entró con un maletín. «Soy Yusef, médico», dijo con voz suave. «Estoy aquí para revisar su estado». Sus movimientos eran tranquilos, casi compasivos. Revisó a Agnes, luego a María Lucía, y les dejó un poco de pomada para las heridas. Antes de irse, susurró: «No todos aquí están de acuerdo con lo que pasa. Mantengan la calma, no pierdan la fe». Aquellas palabras fueron como un hilo de esperanza en medio del desierto. María Lucía se recostó mirando la lona que temblaba con el viento. No sabía si ese hombre era una promesa o una ilusión, pero se aferró a su voz como quien se aferra a una oración. Pasaron los días, y la rutina del cautiverio se volvió una realidad insoportable. Al amanecer, los guardias contaban a los prisioneros. A veces los hacían trabajar, moviendo cajas o limpiando. El sol castigaba sin piedad, y la arena se pegaba al sudor como una segunda piel. María Lucía se repetía en silencio los salmos que recordaba, no para huir, sino para resistir. Una tarde, Faris apareció frente a ellas. «Habrá inspección», dijo. «Quiero disciplina». Su tono no era violento, pero tampoco dejaba lugar a dudas. Nadia bajó la mirada. Agnes apenas podía mantenerse de pie. Cuando él se marchó, María Lucía lo observó a lo lejos. Había algo extraño en la manera en que caminaba, como si cargara un peso invisible. No era solo autoridad, era cansancio, culpa o quizá remordimiento. Esa noche, Yusef volvió. Traía pan y un poco de agua. «Coman despacio», recomendó. María Lucía aprovechó el momento para preguntarle: «¿Por qué te quedas aquí si sabes que esto está mal?» El médico suspiró. «Porque si me voy, nadie curará a los que sufren. No tengo armas, solo manos, y si Dios me puso aquí, tal vez es por algo». Ella lo miró con respeto. «Entonces compartimos la misma fe, aunque la llamemos distinto». Yusef sonrió apenas. «La fe es lo único que no pueden quitarnos». Cuando se fue, María Lucía miró a Nadia, que lloraba en silencio. «Tranquila», le dijo tomándola de la mano. «Todo lo que comienza con miedo puede terminar en esperanza». El viento sopló más fuerte, levantando la arena que se filtraba por los huecos de la lona. A lo lejos, los perros ladraban y el cielo se teñía de rojo oscuro. Esa noche, antes de dormir, María Lucía volvió a rezar. No pidió libertad, ni milagros, solo fuerza. En el silencio absoluto del campamento, comprendió que su mayor batalla ya había comenzado, y que la fe sería su única arma. La noche cayó sobre el campamento como un manto de polvo. El viento silbaba entre las tiendas, arrastrando arena que raspaba la piel. En el interior de la carpa, María Lucía permanecía despierta, escuchando los sonidos que llegaban desde fuera. Un murmullo de voces, el goteo lento de agua, el roce del metal contra el suelo. Cada ruido le recordaba que seguía viva, pero también prisionera. Junto a ella, Nadia dormía con los puños cerrados, como si soñara con defenderse. La hermana Agnes
respiraba con dificultad. Su tos se había vuelto más profunda. María Lucía la cubrió con el manto y murmuró una oración. «Señor, si no puedes darnos libertad esta noche, al menos regálanos calma». Un destello de linterna iluminó la entrada. Yusef apareció con paso rápido, sosteniendo una jarra de agua. «Traje un poco más, pero deben compartirla con cuidado», dijo en voz baja. «Gracias», respondió María Lucía. «Dios te pague este gesto». Él sonrió apenas. «No hagas ruido. Si los guardias me ven aquí, creerán que intento ayudarlas, y no me lo perdonarían». Ella lo observó mientras él revisaba a Agnes. Sus manos se movían con delicadeza. «Tu fe parece fuerte», murmuró Yusef sin levantar la vista. «No sé si es fe o necesidad», respondió María Lucía. «A veces rezo solo para recordar quién soy». Él guardó silencio un momento. «Eso también es fe. Cuando todo se cae, lo único que queda es lo que uno decide creer». Después de que Yusef se fue, el campamento volvió a hundirse en la oscuridad. A lo lejos se escuchaban los rezos de los milicianos, un canto grave que flotaba sobre el desierto. María Lucía cerró los ojos y, sin entender las palabras, percibió en aquel sonido una tristeza compartida. Pensó que quizá todos, incluso los hombres armados, buscaban lo mismo, una razón para seguir respirando. En mitad de la noche, un trueno lejano estremeció el suelo. No era una tormenta, sino un bombardeo distante. La tierra tembló y Nadia se despertó sobresaltada. ¿Otra vez? ¿No termina nunca? María Lucía la abrazó. Algún día parará. Todo tiene un final, incluso el ruido. ¿Y si el final es peor?, preguntó la joven. Entonces rezaremos más fuerte, respondió ella, con una serenidad que no sabía si era valentía o resignación. El olor del queroseno llenaba la tienda. La oscuridad era tan espesa que parecía un velo sobre los ojos. María Lucía comenzó a rezar en silencio, pero su mente viajó lejos hasta Guadalajara, al convento donde había sentido por primera vez la llamada de servir. Recordó a su madre en la cocina, amasando pan y diciendo: «Dios no te salvará del fuego, hija, te enseñará a caminar entre las brasas». Aquella frase, que antes le parecía un consejo poético, ahora cobraba un peso sagrado. Estaba, literalmente, caminando entre brasas. Cuando el amanecer empezó a teñir de gris el horizonte, los gallos del campamento cantaron. Agnes seguía dormida. Nadia, con los ojos abiertos, observaba la débil luz que entraba por las costuras de la lona. «¿Tú crees que Dios escucha a todos, incluso a ellos?», preguntó. María Lucía pensó un instante. «Creo que Dios escucha, pero no todos saben oírlo». «El dolor hace ruido». Nadia suspiró. «Yo antes rezaba con mi madre, ahora no sé si me quedan palabras». «Te quedan lágrimas, y las lágrimas también son oraciones», dijo María Lucía. El día comenzó sin aviso. Los pasos de los guardias rompieron el silencio, las órdenes resonaron, y el sol volvió a caer sobre el desierto. Pero algo había cambiado dentro de María Lucía. Una paz nueva, casi imperceptible, crecía en su interior. No era consuelo, sino resistencia. Mientras ayudaba a Agnes a incorporarse, escuchó la voz de Yusef afuera, discutiendo con un miliciano. No entendió las palabras, pero el tono era urgente. Luego un silencio repentino. María Lucía se quedó quieta, el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué pasa?», susurró Nadia. «No lo sé», respondió ella con la mirada fija en la entrada. «Pero algo está por cambiar». El viento sopló más fuerte, levantando un remolino de arena que se coló por la lona. El aire olía a tormenta, aunque el cielo seguía limpio. María Lucía sintió que el desierto le hablaba, que cada grano de polvo contenía un eco de esperanza. Y en medio de ese silencio lleno de voces, prometió no rendirse. El amanecer llegó sin color. El cielo era una franja gris y el viento soplaba con la fuerza de una respiración cansada. María Lucía salió de la tienda acompañada de Nadia, guiadas por los gritos de los guardias que ordenaban alinearse. Las filas de prisioneros se extendían como sombras silenciosas frente al desierto.
Cada rostro parecía llevar una historia que nadie quería contar. Faris caminaba entre ellos, observando con mirada dura, pero sin crueldad abierta. Su uniforme estaba sucio, la barba crecida, los ojos sombreados por el cansancio. Cuando pasó junto a María Lucía, ella lo miró sin miedo. Él se detuvo. «¿Por qué me miras así?» «Porque quiero entender por qué haces esto», respondió. Faris bajó la vista un instante. «No hay nada que entender. Todos hemos perdido algo». Aquel día, los prisioneros fueron obligados a limpiar el perímetro del campamento. Bajo el sol abrasador, el aire se volvía casi irrespirable. María Lucía sintió cómo el sudor le escurría por el cuello, mientras su mente luchaba entre la rabia y la compasión. Quería odiar a esos hombres, pero una voz interior, la misma que la había sostenido desde niña, le decía que el odio no la salvaría. En un descanso breve, se sentó junto a Nadia y Agnes, que tosía cada vez más fuerte. «Tienes que descansar», le dijo. «No puedo», respondió la anciana. «Si me detengo, me muero». «Entonces camina despacio», susurró María Lucía, sosteniéndola del brazo. «Pero sigue caminando». Esa tarde, Yusef se acercó con un pequeño botiquín. «Faris me dio permiso para revisar a los enfermos», explicó, «aunque dudo que le importe realmente». «Él no es como los demás», dijo María Lucía. «En sus ojos hay algo roto». Yusef la miró con cautela. «No trates de entenderlo demasiado. En la guerra, hasta los que parecen buenos han hecho cosas terribles». Ella asintió en silencio. «¿Y tú? ¿Qué cosas has hecho?» El médico se detuvo. «He visto morir a niños. He mentido para salvar a unos. He callado para no condenar a otros. A veces me pregunto si Dios aún escucha». «Dios escucha», respondió ella, «pero no siempre responde como queremos». Por la noche, el campamento quedó en penumbra. El fuego de los guardias parpadeaba como ojos vigilantes. María Lucía se quedó sola, viendo el reflejo de las llamas en la arena. En su interior, la fe y la duda libraban una batalla silenciosa. Recordó los rostros de los niños en México, las risas en la capilla, los cantos al amanecer. Pero ahora, rodeada de muerte y miedo, se preguntaba si aquel Dios seguía siendo el mismo. Faris apareció entre las sombras. «No deberías estar afuera», dijo. «No puedo dormir», respondió ella, «no en un lugar donde los rezos parecen ahogarse antes de llegar al cielo». Él se acercó lentamente. «Tú crees en un cielo, yo solo creo en la tierra que me arrebataron». «Entonces crees en el dolor», murmuró ella. «Sí», dijo Faris con voz ronca, «y el dolor es lo único que no me ha mentido». Hubo un largo silencio. Solo el viento hablaba. «¿Por qué sigues viva?», preguntó él finalmente. «Tus compañeras, las religiosas, podrían haber muerto ya y tú aún rezas». «Porque rezar es lo único que puedo hacer sin que me lo quiten», contestó. «Y porque tal vez, si sigo haciéndolo, recuerdes que también eres humano». Faris la observó sin hablar. En su mirada había una mezcla de confusión y respeto. Luego se dio media vuelta y se marchó sin decir nada. María Lucía lo siguió con la mirada hasta que su figura se perdió en la oscuridad. Cuando regresó a la tienda, Nadia dormía y Agnes respiraba con dificultad. María Lucía se arrodilló junto a ellas y apoyó la cabeza en sus manos. No pidió un milagro, ni una señal. Solo dijo en voz baja: «Señor, si mi fe es una llama débil, sopla tú para que no se apague». A lo lejos, el desierto permanecía en silencio, pero en su interior algo se movía, una promesa, una chispa que aún no comprendía. María Lucía no lo sabía, pero esa noche había empezado a despertar una fuerza nueva dentro de ella, tan firme como la arena que resiste el viento. El amanecer llegó teñido de rojo. El viento arrastraba arena y olor a humo desde algún punto lejano del desierto. En el campamento, los hombres discutían entre sí, y el ruido metálico de las armas despertó a todos los prisioneros. María Lucía abrió los ojos con el corazón acelerado. Cada día comenzaba igual: incertidumbre y cansancio,
Pero esa mañana había algo distinto en el aire, algo que no sabía nombrar. Nadia se incorporó frotándose los brazos. «Soñé con mi madre», dijo en voz baja. «Me decía que el sol todavía brilla, aunque uno no lo mire». «Entonces escúchala», respondió María Lucía sonriendo débilmente. «El sol sigue ahí aunque estemos atrapadas». Poco después, Yusef entró con gesto tenso. «Hoy habrá movimiento», dijo. «Van a trasladar a varios rehenes a otro lugar. No sé si ustedes estarán en la lista». Nadia palideció. «¿Otro lugar? ¿A dónde?» «No lo sé», contestó el médico, «pero no todos regresan». María Lucía lo observó. «¿Y tú qué harás?» «Intentar evitar que se los lleven», respondió sin convicción. «He visto demasiados desaparecer. Durante el día, los guardias revisaron las carpas. El sol caía implacable, quemando la piel. Agnes no podía mantenerse de pie. Su cuerpo débil parecía rendirse poco a poco. María Lucía la ayudó a beber un poco de agua. «Dios te ve, madre», le susurró. «Aguanta un poco más». Agnes sonrió con dulzura. «Hija, a veces pienso que Dios también se cansa». «Entonces descansará en nosotros», respondió ella, con una calma que no sabía de dónde venía. Al mediodía, un guardia trajo una bandeja con pan duro. Mientras lo repartían, un rumor comenzó a correr entre los prisioneros. Decían que en las aldeas cercanas alguien había empezado a rescatar civiles. Un hombre de túnica blanca, que ayudaba a los enfermos y escoltaba a los niños fuera de las zonas de combate. Lo llamaban Jesús del desierto. Nadia lo mencionó con un brillo nuevo en los ojos. «Dicen que camina sin miedo, que llega donde nadie se atreve». María Lucía la miró con ternura. «Tal vez sea solo un hombre haciendo lo correcto». «¿Y no es eso un milagro?», respondió la joven. Aquella noche, el aire estaba más frío. Las hogueras crepitaban y el cielo se cubría de estrellas. María Lucía pensó en aquel nombre que corría de boca en boca. Jesús del desierto. No sabía si creerlo, pero la sola idea de que alguien allá afuera arriesgara su vida, por otros le devolvía un poco de esperanza. Faris se acercó sin aviso. Su sombra se proyectó sobre la entrada. «He visto que hablas mucho con el médico», dijo con tono neutro. «Solo hablamos de los enfermos», respondió ella. «Él no debería estar aquí», replicó Faris. «Tiene demasiada compasión, y eso lo hará débil». María Lucía lo miró fijamente. «La compasión no es debilidad. Es lo que te mantiene humano». Faris frunció el ceño. «Tú no entiendes este lugar. Aquí los débiles mueren». «Entonces prefiero morir siendo débil», dijo ella con voz firme. Él guardó silencio. Durante unos segundos, sus miradas se cruzaron como dos fuerzas opuestas que se reconocen. Faris bajó la vista y se fue sin decir más. Después de su partida, Yusef regresó. Traía un pequeño trozo de papel en la mano. «Escucha», murmuró, «puede que haya una oportunidad. Estoy intentando contactar a gente en Damasco. Si logran acercarse, podríamos salir, pero necesito tiempo». María Lucía sintió un estremecimiento. «¿Crees que sea posible?» «No lo sé», contestó él. «Pero si la esperanza es lo único que tenemos, hay que cuidarla». Ella tomó el papel, lo guardó bajo su manto y le susurró: «Dios bendiga tus manos, Yusef. Que nunca se cansen de ayudar». Cuando él se marchó, María Lucía se quedó mirando el fuego. Nadia dormía junto a Agnes, que respiraba débilmente. Afuera el viento del desierto soplaba como una voz antigua. Por primera vez en semanas, sintió algo distinto al miedo. Una chispa. No era fe ciega ni optimismo ingenuo. Era una convicción serena de que aún existía bondad, incluso en los lugares más oscuros. Cerró los ojos y murmuró: «Si existe un Jesús del desierto, que nos encuentre». Y esa noche, en medio del silencio, creyó escuchar su propio corazón responderle: «Él ya viene». El amanecer trajo consigo un silencio extraño. Los guardias hablaban en susurros, y el aire cargado de polvo parecía más denso que nunca. María Lucía se despertó con la sensación de que algo importante se acercaba. Había soñado con agua, mucha agua, y con una voz que le decía que debía tener paciencia.
Yusef llegó poco después, con los ojos cansados y el rostro cubierto de sudor. «Anoche logré comunicarme con alguien», dijo en voz baja. «Una organización humanitaria en Damasco. No prometen nada, pero si pueden enviarán ayuda». María Lucía lo miró con asombro. «¿Y cómo sabes que vendrán?» «No lo sé», respondió él. «Pero es la primera vez en meses que alguien me escucha». Nadia, que escuchaba desde un rincón, preguntó: «¿Y si nos descubren antes?» «Entonces al menos sabremos que no nos rendimos», dijo el médico, mirando a María Lucía con una mezcla de esperanza y temor. Aquel día los guardias parecían más nerviosos. Las órdenes eran confusas, los disparos lejanos más frecuentes. Se decía que las fuerzas del gobierno se acercaban a la región. El desierto se llenó de rumores. Algunos milicianos querían huir, otros quedarse a luchar. Entre ellos, Faris caminaba en silencio, observando todo con la expresión endurecida de quien no confía ni en su sombra. Por la tarde María Lucía salió de la carpa con un cubo vacío para buscar agua. El viento soplaba fuerte, levantando remolinos que hacían arder los ojos. En el pozo encontró a Faris solo, mirando el horizonte. «¿Por qué sigues aquí?», le preguntó sin pensarlo. Él la miró sin sorpresa. «No tengo otro lugar a donde ir. Podrías dejar esto, buscar otra vida». «¿Y quién me la daría?», respondió con amargura. «Perdí a mi familia, mi casa, mi fe. Lo único que me queda es este uniforme». María Lucía se acercó un paso. «A veces el alma también puede despojarse del uniforme». Faris frunció el ceño, pero no respondió. En sus ojos había una sombra de duda, una grieta por donde se colaba la humanidad que aún no había muerto. Al caer la noche, Yusef regresó con noticias. El grupo humanitario pidió coordenadas. Les di una referencia cercana. «Si logran acercarse, podríamos tener una oportunidad en pocos días». Nadia contuvo un sollozo. «¿Entonces nos rescatarán?» «Shh», dijo él. «Aún no digamos esa palabra. Aquí, la esperanza también puede ser peligrosa». María Lucía asintió. «Pero sin esperanza somos solo sombras». Esa noche, mientras todos dormían, ella salió un momento de la carpa. El cielo estaba cubierto de estrellas tan claras que parecían agujeros en la oscuridad. Miró hacia el norte, donde imaginaba que estaba Damasco, y susurró: «Si este mensaje llega, si alguien lo escucha, que encuentre el camino hasta nosotros». De pronto, escuchó pasos detrás de ella. Era Faris. «No deberías estar afuera», dijo con voz baja. Necesitaba aire. «¿Rezabas?» «Sí». «¿Por ti o por ellos?» «Por todos», respondió ella. «Incluso por ti». Él soltó una risa corta, incrédula. «No pierdas tus oraciones conmigo». «No las pierdo», dijo ella con serenidad. «Solo las entrego al viento. Tal vez algún día te alcancen». Faris la miró un momento sin saber qué decir, y luego se marchó. María Lucía sintió que aquella breve conversación había dejado algo flotando entre ambos, una tensión que no era miedo ni odio, sino reconocimiento. Cuando regresó a la carpa, Nadia dormía profundamente. Agnes respiraba con dificultad, pero aún aferraba el rosario entre los dedos. María Lucía se sentó junto a ella y le susurró: «Ya viene ayuda, madre». «No sé cuándo, pero vendrá». El viento volvió a soplar, levantando arena que se filtraba por cada rincón. En la distancia, un resplandor rojo iluminaba el horizonte. Fuego, combate, caos. Pero entre el ruido de la guerra, en el corazón de María Lucía, nació una certeza suave como una promesa. No sabía cómo, ni quién, ni cuándo, pero presintió que la libertad ya había empezado a caminar hacia ellas. El aire amaneció cargado de tensión. El campamento parecía distinto, como si algo invisible pesara sobre todos. Los guardias hablaban poco y vigilaban más. María Lucía despertó con un mal presentimiento, una presión en el pecho que no supo explicar. Yusef no había aparecido desde la noche anterior, y el silencio de su ausencia era más inquietante que cualquier grito. Nadia se inclinó hacia ella y murmuró: «Los hombres discuten. Escuché mi nombre».
Creo que alguien habló de nosotros. Tranquila, respondió María Lucía, aunque su voz no sonaba tan firme como quería. No saben nada. Todo saldrá bien. Pero sus propias palabras le parecieron huecas. El sol subió rápido, abrazando la arena. Los prisioneros fueron sacados para limpiar los alrededores. Desde lejos, María Lucía vio a Faris conversando con otro miliciano, un joven nervioso de ojos inconstantes, llamado Rami. Parecía insistir en algo, y Faris lo escuchaba con el ceño fruncido. Luego ambos miraron hacia la carpa donde dormían las mujeres. María Lucía apartó la vista, fingiendo ocuparse del balde de agua. Al caer la tarde, Yusef apareció. Su rostro estaba pálido, con una herida fresca en el labio. «Nos descubrieron», dijo en un susurro urgente. «Alguien los delató. Saben que intenté contactar ayuda». Nadia se llevó las manos a la boca. «¿Quién?» «No lo sé», respondió él. Pero Rami estaba cerca del radio. Escuchó mi mensaje. Faris me interrogó. No le dije nada, pero sospecha. María Lucía lo miró fijamente. «¿Y qué pasará ahora? Puede que esta noche me lleven. Si eso ocurre, no hablen, no me busquen». La oscuridad cayó temprano, y el campamento se llenó de murmullos. Los pasos de los guardias sonaban más duros sobre la arena. En el interior de la tienda, Agnes dormía con fiebre mientras Nadia temblaba. «¿Qué haremos si se lo llevan?», preguntó la joven. «Esperar», respondió María Lucía. «No podemos hacer otra cosa». «Esperar duele», susurró Nadia. «Sí», dijo ella, «pero rendirse duele más». De pronto, un grito cortó la noche. Afuera, las linternas se encendieron. Las sombras de los milicianos se movían con prisa. Desde el suelo, María Lucía alcanzó a ver cómo dos hombres arrastraban a Yusef. Tenía las manos atadas y la cabeza baja. Faris caminaba detrás, con expresión dura. «Por favor», gritó Nadia, «no lo lastimen». «Silencio», ordenó uno de los guardias empujándolas hacia adentro. María Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía. Quiso salir, gritar, interponerse, pero Agnes la sujetó con una fuerza inesperada. «No lo hagas, hija, no ganarás nada». «Él nos ayudó», respondió María Lucía con lágrimas contenidas. «Y ahora lo van a matar». Agnes la miró con ojos cansados. «Dios ve lo que los hombres ocultan. Ten fe». Los gritos de Yusef se escucharon a lo lejos, luego un golpe seco y el silencio. María Lucía apretó los puños contra el suelo. No lloró. El miedo y la rabia se mezclaron en su pecho como dos ríos imposibles de contener. «¿Dónde estás, Señor?», murmuró. «¿Por qué callas cuando más te necesitamos?». Pasaron horas antes de que el campamento quedara quieto de nuevo. Nadia se había dormido entre sollozos. Agnes respiraba con dificultad. María Lucía seguía despierta, mirando la lona iluminada por la luna. De pronto, algo cayó junto a ella. Un pequeño papel doblado lanzado desde la entrada. Lo abrió con manos temblorosas. Era la letra de Yusef. «Si lees esto, no temas. Aún en la oscuridad hay camino. Las coordenadas están escritas en la parte de atrás. Confía, no todo está perdido». María Lucía giró el papel y vio los números escritos a lápiz. Su corazón latió con fuerza. Aquella era la semilla de esperanza que él había dejado antes de caer. Guardó el papel bajo su manto y cerró los ojos, respirando despacio. Al amanecer, Rami entró con mirada esquiva. «Prepárense», dijo sin mirarlas. «Hoy habrá recuento». Su voz temblaba. Al salir, evitó cruzarse con María Lucía, pero ella alcanzó a notar el brillo de culpa en sus ojos. Cuando el joven se fue, ella susurró: «Dios, ilumina a quien aún tiene miedo de hacer lo correcto». El viento del desierto sopló débilmente, como una respuesta. El sol salió lento, teñido de polvo y fuego. En el campamento el aire olía a metal y a miedo. María Lucía no había dormido. Había pasado la noche sosteniendo el papel que Yusef le dejó, repitiendo en su mente las coordenadas como si fueran un salmo. No sabía si él seguía con vida, pero necesitaba creerlo. Era la única manera de no quebrarse. Nadia despertó con los ojos hinchados. «¿Crees que lo mataron?», preguntó.
María Lucía respiró hondo. No lo sé, pero su mensaje llegó hasta nosotras y eso significa que no todo está perdido. La joven bajó la cabeza. A veces quisiera no creer en nada. Sería más fácil. Creer nunca fue lo fácil, respondió María Lucía con voz serena, pero es lo único que puede salvarnos. Fuera de la tienda, los guardias revisaban los camiones. Los gritos se mezclaban con el rugido del motor. El desierto parecía un animal dormido a punto de despertar. Faris caminaba entre los hombres con el semblante tenso. Cuando cruzó la mirada con María Lucía, ella percibió algo diferente en él. No era furia, sino conflicto. Horas más tarde, Rami entró a la carpa. Traía un balde de agua y una expresión de culpa que no lograba ocultar. «Tomen», murmuró evitando mirarlas. María Lucía lo observó con calma. «¿Por qué lo entregaste?» El joven se detuvo, sorprendido. «Yo no sé de qué hablas». «Sí lo sabes», dijo ella sin elevar la voz. «Tu miedo fue más fuerte que tu conciencia». Rami apretó los puños. Él nos ponía a todos en peligro. «Él solo quería salvar vidas», replicó. «Pero tú aún puedes elegir». El muchacho tragó saliva y salió sin responder. Después de su partida, el silencio llenó la tienda. Agnes dormía profundamente, agotada por la fiebre. María Lucía la cubrió con el manto y se sentó a un lado. Miró el cielo a través de un pequeño agujero en la lona. Las nubes pasaban lentas, como si el tiempo hubiera perdido su prisa. «Señor», murmuró, «si estoy aquí para algo, muéstrame el propósito porque empiezo a perder fuerzas». El viento comenzó a soplar con violencia. Afuera, un guardia gritó órdenes y el sonido de los disparos resonó en la distancia. Nadia se encogió contra la pared. «Van a venir», dijo temblando. «¿Quiénes?» «Los del ejército. Dicen que se acercan». Faris está furioso. Esa tarde, el campamento se llenó de movimiento. Algunos hombres cargaban cajas, otros enterraban objetos. María Lucía sintió que el miedo colectivo era más peligroso que las armas. En medio del caos, Faris entró de golpe. «¿Dónde está el médico?», preguntó. «Ya no está», respondió ella. «Lo ayudaste, ¿verdad?» «Solo ayudé a quien ayudaba a todos». Faris apretó la mandíbula. «Si descubro que mientes, no tendré piedad». «Entonces no la tengas», contestó con calma. «Ya aprendí a no temerle a los hombres». Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Faris la miró como si intentara entender algo que escapaba de su comprensión. Finalmente, salió sin decir más. Esa noche, la fiebre de Agnes empeoró. María Lucía le sostenía la mano, sintiendo cómo su respiración se hacía más débil. «No llores», dijo la anciana con voz quebrada. «El cuerpo se cansa, pero el alma no muere». «No me dejes», murmuró ella. «Dios nunca deja, hija. Aun cuando no lo sientas, Él sigue caminando». Cuando el silencio volvió, María Lucía se recostó y sacó el papel escondido. Lo miró a la luz del fuego. A un lado, escribió una línea nueva con un trozo de carbón. «Aunque el desierto me trague, la fe será mi huella». Al amanecer, los disparos se escucharon más cerca. Rami entró nuevamente, nervioso. «Debes esconder ese papel», susurró. «¿Por qué me ayudas ahora?» «Porque lo vi en mis sueños», dijo con la voz quebrada. «El médico me dijo que aún podía elegir». María Lucía lo miró con compasión. «Entonces hazlo, hijo, empieza hoy». Cuando él se fue, ella guardó el papel en su pecho. Afuera, el cielo se teñía de naranja y el viento levantaba nubes de polvo. En su interior, el miedo seguía, pero había algo más fuerte. Una calma nacida del dolor, una fe que no dependía de promesas, sino de decisión. El desierto rugía, y dentro de María Lucía, la esperanza volvía a respirar. El viento soplaba con fuerza aquella mañana, levantando remolinos de arena que parecían devorar el horizonte. El campamento estaba en tensión constante. María Lucía no había soltado el papel con las coordenadas desde la noche anterior. Cada vez que el miedo la rozaba, lo apretaba contra su pecho, como si en ese trozo de papel habitara toda su fe. Nadia observaba el movimiento de los milicianos.
Algo va a pasar, murmuró. Los guardias no paran de discutir. María Lucía asintió. Cuando el miedo se multiplica, el final siempre se acerca, pero no todo final es destrucción. ¿Y si nadie viene? Entonces iremos nosotras, respondió, aunque no sabía cómo. Desde la distancia llegó el eco de motores, un zumbido bajo, apenas perceptible, que se confundía con el viento. Los hombres se alborotaron, algunos corrieron a sus puestos. Faris gritaba órdenes, su voz cortaba el aire como un látigo. ¡A sus posiciones! ¡Nadie entra sin permiso! Rami apareció en la entrada de la carpa. «Prepárense», susurró. «Faris cree que se acercan los del ejército, pero no son ellos. Hay rumores. Dicen que es un grupo humanitario. Que viene un médico con ropa blanca». El corazón de María Lucía dio un vuelco. «¿Cómo lo sabes?» Uno de los exploradores lo vio desde el cerro, un camión con una bandera blanca y hombres sin armas. «¿Y Faris qué hará?» «Dice que no permitirá que nadie entre». El aire se volvió más denso. Afuera se escuchaban disparos aislados, advertencias. Nadia se aferró al brazo de María Lucía. «¿Crees que sea él? El Jesús del desierto». «No lo sé», respondió con voz temblorosa, «pero si lo es, que Dios lo proteja». Los motores se acercaron. Luego, el sonido de una voz clara se alzó sobre el viento. Era un árabe pausado, firme, pidiendo negociar. Faris respondió con furia, pero la voz insistió. Desde la tienda María Lucía alcanzó a distinguir una figura alta entre la arena, vestida de blanco. El sol lo rodeaba como un resplandor. No era una aparición, sino un hombre real, de carne y hueso, avanzando sin miedo entre los fusiles. Rami entró corriendo. «¡No disparan! Dice que viene a ayudar a los rehenes». Faris lo empujó. «¡Nadie entra aquí!», gritó. Pero en su rostro había desconcierto, un titubeo apenas visible. «Déjalo hablar», pidió María Lucía desde la tienda, sin poder contenerse. Faris giró hacia ella. «¿Tú también crees que es un santo?» «Creo que todo hombre que salva vidas habla por Dios, aunque no lo sepa». El silencio cayó de golpe. Luego pasos lentos se acercaron. La lona se movió y apareció un hombre de barba corta, piel morena y mirada serena. Llevaba un vendaje en el brazo y una túnica blanca manchada de polvo. «Soy Isa», dijo en árabe con voz grave. «Médico voluntario. No traigo armas». María Lucía entendió su nombre, Jesús en la lengua del desierto. Faris lo observó con recelo. «No tenemos heridos que necesiten ayuda». Isa se acercó despacio. «Todos aquí están heridos, aunque no sangren». «Hablas como un predicador», replicó Faris. «Solo hablo como quien ha visto demasiado dolor». María Lucía lo miraba sin poder apartar los ojos. Había en él una paz que no pertenecía a ese lugar. Isa se volvió hacia ella y asintió apenas, como si la reconociera sin necesidad de presentaciones. «Hay mujeres enfermas», dijo ella. «Y una anciana que no pasa la noche si no recibe medicinas». Isa bajó la cabeza. «Haré lo posible». Durante unos minutos revisó a Agnes, le limpió el rostro y le dio unas gotas que llevaba escondidas. «Tiene fiebre, pero su corazón es fuerte», dijo. Luego se volvió hacia Faris. «Si no los dejas ir, morirán aquí. No hay honor en custodiar tumbas». El comandante lo miró con los dientes apretados. «No me des lecciones». «No vine a juzgarte», replicó Isa con serenidad. «Solo vine a ofrecerte una salida antes de que sea demasiado tarde». Faris dio media vuelta y se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo. María Lucía sintió que algo en el aire había cambiado. Tal vez la esperanza no llegaba como un ejército, sino como un hombre que caminaba sin miedo entre la guerra. Isa levantó la vista hacia ella. «Dios te escuchó», dijo en voz baja. María Lucía respiró hondo. «Entonces aún hay camino». El silencio que siguió a la llegada de Isa era tan espeso que parecía llenar el aire. Los milicianos observaban desde la distancia, divididos entre el respeto y la desconfianza. Faris caminaba de un lado a otro, sin decidir qué hacer. En sus ojos había una tormenta contenida.
María Lucía sabía que cualquier palabra equivocada podría desencadenar el caos. Isa permanecía sereno. Se agachó junto a Agnes, revisó su respiración y la cubrió con su manto. «Ella necesita reposo, no cadenas», dijo sin levantar la voz. Luego se volvió hacia Faris. «Tú también estás cansado. La guerra te ha robado el sueño». Faris apretó el puño. «No necesito sermones». «No es sermón», respondió Isa con calma. «Es verdad. Nadie duerme tranquilo cuando el alma está sucia de miedo». María Lucía observaba aquel intercambio con el corazón en un hilo. Sentía que algo invisible estaba cambiando dentro de todos. Faris no respondía con violencia, solo lo miraba confundido, como si aquella voz le recordara algo que había olvidado. «Déjanos ir», pidió María Lucía. «Nadie te perseguirá si nos liberas. Solo queremos vivir». El comandante la miró fijamente. «¿Y qué sabes tú de vivir? Viniste de un país en paz. Aquí no hay vida, solo sobrevivencia». «Por eso vine», replicó ella. «Para recordarles que todavía hay humanidad en medio del polvo». Un ruido de motor interrumpió la tensión. Desde el norte se acercaban varios vehículos con insignias desconocidas. Los guardias corrieron a sus posiciones. Isa se giró hacia María Lucía. «Son ellos», dijo en voz baja. «Mis compañeros, vinimos por ustedes». Faris retrocedió, dudando. «¿Qué clase de trampa es esta?» «No hay trampa», respondió Isa, «solo una oportunidad de elegir». Los disparos comenzaron. El aire se llenó de polvo y gritos. María Lucía se cubrió el rostro mientras Nadia la sujetaba del brazo. Isa empujó la lona y gritó, «¡Por aquí!». Ellas lo siguieron entre el humo y el caos. El suelo vibraba bajo los pasos y el rugido de los motores. En medio del desorden, Rami apareció. «¡Vengan!», gritó abriendo paso entre las cajas. «Rápido, antes de que Faris cambie de idea». «¿Nos ayudas?», preguntó Nadia incrédula. «Solo quiero dejar de tener miedo», respondió él, y las guió hacia una salida lateral. A sus espaldas, el fuego consumía parte del campamento. María Lucía podía oír las órdenes de Faris y el tableteo de las armas. Isa corría delante, abriendo paso. En un momento, una explosión los hizo caer. La arena los cubrió por completo. María Lucía tosió buscando a las demás. «Nadia, Agnes». «Aquí», respondió la joven. Agnes estaba inconsciente, pero respiraba. Isa las ayudó a levantarse. «Debemos irnos ahora. Los demás nos cubren». «¿Y Faris?», preguntó María Lucía. «Él decidirá su destino. Nosotros debemos seguir». Corrieron entre las sombras, siguiendo el resplandor de una bengala blanca en el horizonte. Los disparos se alejaban poco a poco, reemplazados por el sonido de un helicóptero. La arena golpeaba sus rostros, pero la esperanza los impulsaba. Cuando llegaron a una colina, Isa se detuvo. «De aquí en adelante estarán seguras», dijo mirando hacia el valle donde se veían luces lejanas. «Los llevarán a Damasco». María Lucía lo tomó del brazo. «¿No vienes con nosotros?». Él sonrió levemente. «Aún hay otros por salvar. Mi camino no termina aquí». Nadia lloraba en silencio. «Gracias», murmuró. Isa le tocó el hombro. «No me den las gracias a mí. Agradezcan a quien les dio el valor para creer». Faris apareció a lo lejos, herido, observándolos. No levantó su arma. Solo hizo un gesto con la cabeza, una mezcla de rendición y respeto. María Lucía lo miró una última vez. «Que Dios te encuentre», pensó. Mientras se alejaban, el viento arrastró el eco de los disparos que se apagaban poco a poco. María Lucía volteó y vio a Isa de pie, con su túnica blanca ondeando bajo el sol naciente. Por un instante, la figura se desdibujó entre la arena, como si el desierto mismo lo abrazara. María Lucía cayó de rodillas, exhausta, con el rostro cubierto de lágrimas. Por primera vez en meses respiró sin miedo. El cielo estaba limpio, y la libertad, aunque herida, era real. El amanecer los encontró caminando entre ruinas y polvo. El viento del desierto soplaba más suave, pero cada paso dolía como si la tierra exigiera un precio por la libertad.
María Lucía, Nadia y Agnes avanzaban con la ayuda de 2 voluntarios del grupo humanitario que los había rescatado. A la distancia, las columnas de humo marcaban el lugar donde había quedado el campamento. «Parece un sueño», murmuró Nadia. «No puedo creer que estemos fuera». «No es un sueño», respondió María Lucía con voz baja. «Es una segunda vida. No la desperdiciemos». El grupo caminó durante horas hasta alcanzar una aldea semidestruida. Las casas eran esqueletos de barro, las calles una mezcla de arena y escombros. En una esquina, unos niños jugaban con una pelota hecha de trapos. Sus risas, frágiles pero reales, llenaron el aire de una ternura inesperada. María Lucía los observó y sonrió. Hasta en medio de las ruinas, la vida insiste. Uno de los voluntarios, un joven sirio de rostro sereno, se acercó. «Nos detendremos aquí. Hay un refugio improvisado. Les daremos agua y medicinas antes de seguir». «Gracias», dijo María Lucía. «Dios bendiga sus pasos». El muchacho la miró con respeto. «Dios ya los bendijo. Están vivas». Agnes estaba agotada. Sus manos temblaban y la fiebre no cedía. María Lucía la recostó sobre una manta y le mojó los labios con agua. «Descansa, madre. Ya falta poco». La anciana sonrió débilmente. «Siempre dijiste que Dios no nos salvaría del fuego, sino que nos enseñaría a caminar entre las brasas». «Creo que tenías razón». María Lucía apretó su mano. «No era yo quien hablaba, madre. Era la fe que no se rinde». El sol estaba en su punto más alto cuando retomaron el camino. A cada kilómetro, las señales de guerra eran más visibles: muros perforados, campos quemados, vehículos abandonados. Sin embargo, también aparecían gestos de esperanza. Una mujer que repartía pan, un anciano que ofrecía agua a los caminantes, un niño que ayudaba a empujar una camilla. Siria dolía, pero seguía respirando. Nadia caminaba junto a María Lucía. «Cuando todo esto acabe», dijo, «quiero volver a mi aldea. Quiero reconstruir la casa de mi madre». «Y lo harás», respondió ella. «No para olvidar, sino para demostrar que el mal no vence si uno se levanta». Nadia asintió limpiándose una lágrima. «¿Y tú? ¿Volverás a México?» «No lo sé», dijo María Lucía, mirando el horizonte. «Tal vez Dios aún me necesite aquí». Cerca del atardecer, alcanzaron un puesto de ayuda instalado junto a una carretera destruida. Un cartel pintado a mano decía: «Hospital de Esperanza, médicos voluntarios». El aire olía a desinfectante y a tierra húmeda. Los gemidos de los heridos se mezclaban con las voces de los enfermeros que corrían de un lado a otro. Un hombre con bata blanca se acercó para recibirlas. «Soy Karim, coordinador del hospital. Pueden quedarse aquí esta noche». María Lucía inclinó la cabeza. «Venimos del norte. Traemos a una enferma». Karim observó a Agnes y ordenó que la llevaran adentro. Luego, mirando a María Lucía, añadió: «Tú también pareces agotada». «Estoy viva», respondió. «Eso basta». Mientras esperaba afuera, María Lucía se sentó sobre una piedra. El cielo se pintaba de rojo. En ese instante recordó el rostro de Isa, el hombre de blanco que había guiado su escape. Se preguntó si seguiría vivo, si continuaría salvando otros cautivos como lo había hecho con ellas. Una paz profunda la envolvió. No necesitaba respuestas. Algunas presencias se quedan sin permanecer. A su lado, Nadia observaba las luces encenderse en el campamento médico. «Parece una ciudad pequeña», dijo. «Es una ciudad de esperanza», respondió María Lucía. «Eso es más fuerte que cualquier ejército». El sonido de una campana anunció la llegada de otro grupo de refugiados. Algunos lloraban, otros reían. Entre el polvo, las sombras parecían volverse humanas otra vez. María Lucía sintió que su corazón, por fin, dejaba de temblar. Apretó el rosario entre los dedos y miró hacia Damasco, que brillaba a lo lejos como una promesa. No sabía qué la esperaba, pero entendió que el verdadero milagro no era escapar, sino seguir creyendo después del horror.
El hospital improvisado amaneció con el rumor de pasos y voces cansadas. El olor a yodo, a tierra mojada y a esperanza recién nacida flotaba en el aire. María Lucía abrió los ojos sintiendo por primera vez en meses el silencio sin miedo. A su lado, Nadia dormía profundamente, con una manta vieja cubriéndole los hombros. En la cama de enfrente, Agnes respiraba débilmente, pero sin fiebre. María Lucía se incorporó y caminó hacia la puerta. El sol apenas asomaba sobre los techos de lona. Afuera, una fila de refugiados esperaba atención médica. Niños con vendas, mujeres sosteniendo fotos, hombres con la mirada perdida. La guerra seguía allí, pero el dolor tenía nombre, tenía rostro, y eso la volvía más humana. Una enfermera siria se acercó. «¿Hermana María Lucía?» «Sí». «Hay alguien que pregunta por usted. Un herido del norte. Llegó anoche con un convoy». El corazón de María Lucía se detuvo un segundo. «¿Cómo se llama?» No quiso decirlo. Solo pidió verla. La enfermera la guió hasta una tienda pequeña apartada del resto. Dentro, el olor a desinfectante era fuerte. En una camilla, cubierto con una manta, yacía un hombre pálido, con un vendaje en el costado. Cuando ella se acercó, él abrió los ojos. «Yusef», susurró. Él sonrió débilmente. «Sabía que seguirías viva. No podía irme sin saberlo». María Lucía tomó su mano. «Pensé que te habían matado». «Casi», dijo con un hilo de voz. «Faris me perdonó la vida. Me entregó a un grupo civil antes de huir». Ella lo miró con asombro. «Entonces no todo está perdido en él». «Tal vez no», respondió. «A veces una semilla tarda en crecer, pero lo hace». Se quedaron en silencio por un momento. El ruido del hospital parecía lejano. María Lucía sintió que el alma se le llenaba de gratitud. «Tu carta nos salvó», dijo. «Las coordenadas fue nuestra salida». Yusef apretó su mano con suavidad. «No fue la carta, fue tu fe. Tú mantuviste viva la llama cuando todos estábamos a oscuras». Ella bajó la mirada. «A veces dudé. Llegué a pensar que Dios había cerrado los ojos». «Dios nunca cierra los ojos», dijo él. «Solo espera a que nosotros los abramos». Un hilo de luz se filtraba por la lona, iluminando sus rostros. Yusef respiraba con dificultad, pero en su mirada había paz. «Voy a quedarme aquí hasta que pueda caminar. Después volveré al norte. Aún hay gente que necesita ayuda». María Lucía sonrió con tristeza. «Siempre regresas al fuego. Porque alguien tiene que encender las velas». La enfermera volvió con una jarra de agua y los interrumpió. «Debe descansar», dijo con amabilidad. María Lucía asintió. «Volveré más tarde». Antes de salir, Yusef le susurró. «Si un día dudas otra vez, recuerda esto. Sobrevivir no fue suerte, fue propósito». Afuera, el sol ya había subido. Nadia la esperaba con una taza de té. «Era él, ¿verdad?» «Sí», respondió. «Está vivo». La joven sonrió con alivio. «Entonces, ¿podemos empezar de nuevo?» María Lucía miró a su alrededor. El hospital lleno de gente, los rostros marcados por la guerra, pero también por la esperanza. «Sí, podemos, pero no será fácil». «Lo sé», dijo Nadia. «Nada que valga la pena lo es». Más tarde, cuando el día empezaba a declinar, María Lucía se sentó frente a una ventana rota. Desde allí podía ver el horizonte, donde el desierto se mezclaba con el cielo. Sacó de su bolsillo el crucifijo que había guardado desde el convento. Lo observó largo rato y pensó en todo lo que había perdido. Hermanas, tiempo, inocencia. Pero también pensó en todo lo que había ganado. Coraje, compasión, propósito. El pasado seguía allí, como una sombra que nunca desaparece del todo, pero ya no pesaba igual. Había aprendido que no se trata de olvidar, sino de aprender a mirar atrás sin rendirse. Esa noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno: «Dios no me sacó del fuego. Me enseñó a vivir entre las llamas y a reconocer el amor incluso en los escombros». Cerró el cuaderno, sonrió y susurró una última oración por Yusef,
por Faris y por todos los que seguían buscando la luz en medio de la guerra. El amanecer sobre Damasco tenía un brillo distinto, más cálido, más humano. El hospital improvisado seguía lleno, pero el miedo ya no dominaba el aire. María Lucía salía cada mañana al patio para ayudar a los enfermeros a repartir comida y atender a los heridos. No era médico, pero sus manos habían aprendido a curar con lo que tenían: palabras, gestos, fe. «Eres más fuerte de lo que crees», le dijo Karim, el coordinador del hospital, mientras revisaban una lista de suministros. María Lucía sonrió. «No soy fuerte, solo sigo de pie». «La fe hace el resto». «Entonces la fe te convierte en medicina», respondió él. En una de las carpas, Nadia enseñaba a los niños a leer y escribir. Sus risas llenaban el aire como una promesa de futuro. Cada trazo torcido sobre los papeles era una semilla de esperanza. María Lucía las observaba con orgullo silencioso. Había algo profundamente hermoso en ver a una joven que había conocido el horror enseñar letras bajo el sol de Siria. Por las tardes, María Lucía visitaba a los heridos graves. Llevaba consigo una pequeña libreta donde anotaba sus nombres, sus historias, sus oraciones. «Quiero recordar cada vida que sigue resistiendo», decía. Aquellas páginas se habían vuelto su nuevo rosario. En cada palabra escrita un rezo, en cada nombre una promesa. Un día, mientras organizaba medicinas, Karim se acercó con una carta en la mano. «Llegó para ti». «¿Para mí?», preguntó sorprendida. «Sí, vino con uno de los voluntarios del norte». María Lucía rompió el sobre con cuidado. La letra era firme, aunque torpe, como escrita con dificultad. Era de Yusef. «Sigo vivo. Las heridas sanan. Volví al norte, donde todo comenzó. Las aldeas necesitan ayuda y aquí sigo con las manos llenas y el corazón en paz. Si algún día decides quedarte, sabrás que esta tierra también es tu casa». Sus ojos se humedecieron. Leyó la carta varias veces, como si en cada línea encontrara una razón nueva para seguir. Guardó el papel en su cuaderno, junto a sus oraciones. Esa noche, al caer el sol, María Lucía caminó hasta una colina cercana al hospital. Desde allí podía ver la ciudad extendiéndose como una herida y una promesa al mismo tiempo. Las luces titilaban a lo lejos, y los ecos de las oraciones musulmanas se mezclaban con el tañido lejano de una campana cristiana. Dos mundos distintos, rezando al mismo cielo. «Señor», murmuró, «si me trajiste aquí para servir, no permitas que me canse. Enséñame a amar esta tierra como si fuera la mía». Al día siguiente, Karim la llamó a su oficina. «Estamos formando un grupo nuevo de voluntarios. Iremos a las aldeas destruidas, a reconstruir escuelas y distribuir medicinas. Quiero que vengas con nosotros». María Lucía lo miró sorprendida. «¿Yo? Has visto lo peor de esta guerra y aún sonríes. Eso te hace necesaria». Ella respiró hondo. «Entonces iré. No tengo miedo». Nadia, al enterarse, la abrazó con fuerza. «Volverás al norte». «Sí», dijo María Lucía, «pero no como prisionera. Esta vez iré libre». «Te esperaré aquí», prometió Nadia. «Y cuando regreses, te mostraré mi escuela». El hospital entero parecía vibrar con un nuevo sentido de propósito. No eran soldados, pero luchaban igual, contra la desesperanza, contra el olvido. Cada venda colocada, cada pan compartido, era una pequeña victoria. Esa noche, mientras preparaba su mochila, María Lucía tomó su crucifijo, lo limpió con cuidado y lo colgó sobre su pecho. Miró al cielo y sonrió. En su interior la guerra había terminado. Lo que venía después ya no era huida, sino misión. Antes de dormir, escribió en su cuaderno: «No busco regresar a casa, porque la casa está donde el amor es más necesario. El mundo es un campo de batalla invisible y mi fe, la única arma que llevo». Cerró los ojos y sintió la brisa del desierto colarse por la ventana. Siria, rota y hermosa, la había adoptado. Y por primera vez en mucho tiempo, María Lucía se sintió exactamente donde debía estar. El sol de la mañana iluminaba los restos del convento de Santa Miriam.
aquel lugar donde todo había comenzado. Las piedras seguían ennegrecidas por el fuego, pero entre ellas brotaban pequeñas flores silvestres. María Lucía caminaba lentamente, con el hábito cubierto de polvo y una calma profunda en el alma. Había regresado al punto donde su fe fue puesta a prueba, no para llorar, sino para entender. El viento soplaba desde el desierto, trayendo consigo el murmullo lejano de las aldeas reconstruidas. Habían pasado meses desde su rescate. Nadia trabajaba ahora como maestra en una escuela improvisada. Yusef seguía curando heridos en el norte, y Karim había logrado abrir una clínica permanente en Damasco. La guerra no había terminado, pero la vida, obstinada, se negaba a desaparecer. María Lucía avanzó hasta el altar caído. Entre los escombros encontró fragmentos del crucifijo que alguna vez sostuvo con miedo. Lo limpió con cuidado y lo colocó sobre una piedra. Luego encendió una vela. La llama vaciló por un momento, pero terminó erguida, brillando con una luz firme. «Gracias, Señor», murmuró, «por no salvarme del fuego, sino por enseñarme a caminar entre las brasas». Se sentó en silencio, recordando los rostros que habían marcado su viaje. Agnes, con su fe inquebrantable. Faris, con su mirada dividida entre el deber y la culpa. Rami buscando redención. Isa, caminando sin miedo entre el dolor. Y Yusef, el médico que había hecho de la compasión su oración diaria. Cada uno había dejado una huella invisible en su alma. De pronto, escuchó pasos detrás de ella. Una voz joven dijo: «Hermana, ¿es aquí donde empezó todo?». María Lucía giró. Era una muchacha de unos 16 años, voluntaria del nuevo refugio cercano. «Sí», respondió. «Aquí comenzó el dolor y también la esperanza». La chica la miró con admiración. «¿No siente rabia al volver?». María Lucía sonrió. «No, la rabia quema lo poco que el fuego deja en pie. Prefiero encender algo nuevo». El silencio se extendió entre ambas, lleno de respeto. La joven sacó una pequeña cruz de madera del bolsillo y la colocó junto a la vela. «Mi madre murió en esta guerra», dijo. «Quiero que su nombre esté aquí también». María Lucía asintió. «Entonces que esta luz sea por ella, y por todos los que aún creen en la paz». El sol se filtraba entre los muros derrumbados, proyectando sombras que parecían manos extendidas hacia el cielo. María Lucía sintió una paz tan profunda que el dolor se volvió un recuerdo distante, parte del mismo tejido que la sostenía. Cerró los ojos y, por primera vez, rezó no pidiendo fuerza ni consuelo, sino agradecimiento. Agradeció por el desierto, por el miedo, por las lágrimas, por cada persona que la había transformado. Entendió que la fe no era una respuesta, sino una decisión diaria, levantarse incluso cuando el alma aún tiembla. Se levantó y caminó hacia la salida del convento. Antes de irse, miró una última vez el altar reconstruido con piedras nuevas. El fuego ya no estaba allí, solo la luz. Mientras avanzaba por el sendero, una bandada de aves cruzó el cielo. El aire olía a tierra y a vida nueva. La guerra había dejado cicatrices, pero también había abierto caminos. Y en medio de aquel paisaje desgarrado, la monja mexicana comprendió que su misión apenas empezaba. Dios no se muestra en los milagros, pensó. Se muestra en la voluntad de seguir amando, incluso cuando todo parece perdido. Volvió la vista atrás y susurró una última oración por Siria, por su gente y por el mundo que olvidaba mirar hacia los que sufren. Luego, siguió caminando hacia el horizonte, donde el sol nacía sobre las ruinas. Antes de terminar, alzó la voz, suave pero firme. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos que celebran la fe y la esperanza. Y si quieres seguir esta jornada, haz clic en el video que aparece en pantalla y descubre otra historia donde la luz vence a la oscuridad. María Lucía sonrió. Detrás de ella, la vela seguía encendida resistiendo al viento, iluminando el muro que alguna vez fue ruina y ahora era símbolo de renacimiento.